Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Seba Cisterna, también conocido en este canal como SebaC, y en este video les voy a comentar sobre el GMAT. El GMAT es el test de admisiones más utilizado para entrar a un MBA, pero también para otros másters de negocios. Este es el primero de una serie de 3 videos sobre el GMAT que haré en este canal, y lo quise dividir para facilitar el tema de la edición y dividir grandes tópicos que me permitan así también explicarme un poco más en cada uno de ellos. Y en esta serie de 3 videos vamos a ver los tópicos que están ahora en la pantalla, pero en el de hoy día vamos a hablar sobre qué es el GMAT, dónde se rinde y cómo cuesta. El GMAT es el corto para Graduate Management Admissions Test, que es básicamente el test de admisiones que se ocupa para posgrados de negocios, como por ejemplo los MBA, como por ejemplo el Master en Business Analytics, entre otros. Siempre he visto que lo aceptan por las mejores escuelas del mundo, también aceptan el GRE, que es un competidor, y mide habilidades verbales, numéricas, de escritura y analíticas, en distintas partes de la prueba que hablaremos más adelante. Y este puntaje es válido por 5 años, entonces si ahora estás en la universidad o estás pensando hacer un MBA, puede ser un buen momento para poder hacerlo ahora. Este test es administrado por computador. ¿Y por qué se administra en computador? Porque este es un test adaptativo. Mientras mejor respondes una pregunta, más difícil es la siguiente y se va adaptando así al nivel de habilidad que vas exhibiendo en la prueba. Por lo tanto, si quieres tener un puntaje muy bueno, tienes que sí o sí pasar por las preguntas difíciles. La competencia de este test en general es el GRE, no el LSAT, ni el ACT, ni otros que suelen tener en Estados Unidos, así que ojo con eso, porque puede ser que tú hayas rendido alguno de los otros o el SAT y no es equivalente, no es aceptado generalmente por las escuelas de negocio. ¿Cuál es la estructura de este test? Vamos a partir primero por la parte cuantitativa. Tú vas a tener 62 minutos para poder contestar 31 preguntas. Eso quiere decir que en promedio vas a tener 2 minutos. El puntaje de esta prueba va desde el 6 al 51 y te hacen preguntas en torno a resolución de problemas y suficiencia de datos. Suficiencia de datos es parecido a lo que en Chile al menos entraba en la PSU, que es la prueba de admisión universitaria de pregrado, que tiene que ver con esto de si es solo una, solo dos, una y dos al mismo tiempo, una y dos por sí sola o ninguna de las anteriores, que básicamente dan 2 statements de evidencia y tú tienes que ver si esos son suficientes para poder resolver el problema. Un ejemplo de pregunta es la que tienen ahora a continuación en la pantalla, que si se dan cuenta te da 2 piezas de evidencia, te da esta evidencia que es x más y igual a 2, y x cuadrado más y cuadrado es igual a 2 también. Generalmente cuando uno ya está entrenado en la prueba, que sabe de pronto ahora están un poco oxidados y se les olvidó, digamos, pero si así es normal, no es que con eso estás muy mal en la prueba ni nada por el estilo, sino que simplemente hay que practicar un poco más. Pero ¿qué es lo que uno hace acá? Generalmente agarra esto y lo eleva al cuadrado, x más y elevado al cuadrado, y de eso vas a poder desprender las siguientes cosas. Primero, aquí te están dando algunas piezas de evidencia. ¿Qué piezas de evidencia te dieron? Te dieron x más y, que viene acá. Por lo tanto lo puedes reemplazar y ese es 2 elevado al cuadrado. Y esto que también te lo dieron es 2, por lo tanto después te queda esto para despejar, lo terminas despejando y es igual a 1. Es lo típico que cuando te enseñaban en el colegio resolver una ecuación con piezas de evidencia, y con esto ya puedes ir y contestar que la alternativa correcta era la D. Cuando hablo de suficiencia de datos es, por ejemplo, esto. Yo te doy 2 piezas de información, te pregunto si para efectivamente comprobar que esto sea así, puedo ocupar o no estas 2 piezas de información. En este caso, ¿cuáles son las alternativas? La una es 1 por sí sola está correcta, pero la 2 por sí sola no es suficiente. Eso quiere decir que con esta me basta para resolver el problema, pero esta no me aporta información. La 2 es al revés. Este statement, el segundo, es suficiente y el otro no me aporta información. El C es que necesito los dos para poder llegar a la conclusión, y la D es que cada uno de ellos por sí solo es suficiente. Y finalmente la E, perdón, aquí me quedo un tema de formato, pero la E sería ambas dos no son suficientes, o sea, ninguna me sirve para poder resolver el problema. Y acá es relativamente fácil porque si te das cuenta, acá en la ecuación no hay ninguna otra variable aparte de x, por lo tanto puedes despejar el valor de x. X en esta ecuación vendría siendo 2, y luego lo que tienes que comprobar si es que 2 reemplazarlo acá sería consistente con eso. Y efectivamente en ambos 2 es consistente y se puede llegar a la conclusión que los 2 de que también x es igual a 2. Por lo tanto, cada una por sí sola te da información suficiente para poder resolver el problema. Luego, en verbal tienes un poco más de tiempo, pero también tienes más preguntas. Los puntajes también van desde el 1 del 6 al 51, y las preguntas que acá entran son un poco más distintas a lo que era la PSU en su momento en Chile, y puede ser también distinto a otros test de admisión en Latinoamérica. Las preguntas van primero en comprensión de lectura, que eso sí estaba en la PSU de Chile, razonamiento crítico, que yo, al menos el tiempo que yo di la PSU, no estaba en la PSU de Chile, y corrección de oraciones, que tampoco estaba en la PSU
U de Chile en su momento. Entonces acá es distinto y obviamente además estas dos pruebas son en inglés. De hecho toda la prueba es en inglés, entonces también le añade un nivel de dificultad mayor. Un ejemplo de sentence correction, por ejemplo, que es algo que encuentro que es bastante peculiar de esta prueba y que es bastante distinto también a su competidor, que es el GRE, es algo que están viendo acá en pantalla. ¿Cómo se abordan estas preguntas? Te dan un statement en inglés y ellos te subrayan una parte de la oración. Esa parte de la oración tú tienes que decidir si la quieres reemplazar con alguna de estas alternativas, de la B a la E, o mantienes la A. Lo que tú selecciones va a hacer que la frase completa esté gramaticalmente correcta. Entonces, por ejemplo, acá dice, a pesar de que el ejército de Napoleón entró a Rusia con mucho más provisiones que las que tenían en las campañas anteriores, tenían provisiones solamente para 24 días. Obviamente esto está en inglés, por lo tanto lo que yo se lo haya traducido no les hizo ningún favor y ustedes tienen que analizar si esto es correcto en inglés. Esta pregunta es difícil y acá la clave para resolverlo, me gusta mucho esto porque la clave de resolverlo es un solo concepto y generalmente, a pesar de que la gente se equivoca mucho en esta pregunta, en realidad si uno se estudió bien la materia esto es relativamente fácil de resolver. Espero que ustedes la hayan podido resolver bien en la casa, pero si ustedes hubieran tenido que seleccionar, lo importante es fijarse en esto. Si se dan cuenta, hay un área que está subrayada, que es la que tú puedes editar, pero todo lo que no está subrayado no lo puedes editar. Por lo tanto, tienes que asumir que está correcto. Ese it está correcto, lo cual implica, como eso es it es singular, que army, porque estaba hablando acá, a pesar de que el ejército de Napoleón y el ejército de Napoleón es singular, acá también vuelve a recalcar que es singular. Cualquier mención hacia el ejército tiene que ser singular. Por lo tanto, la alternativa A y la alternativa C, donde ocupan they para referirse al ejército, que es singular, están malas porque esas opciones son para poder referirse a algo que es plural. Y lo mismo con there. También pasa lo mismo. Acá estas palabras se refieren a algo que tiene que ser plural. Por lo tanto, como ya descubrimos que army es singular, ninguna de estas cosas es correcto. Tú vas a decir, Sebastián, que es fácil. Sí, pero cuando yo no te he dado la solución y lo estás viendo en la prueba, claramente los ojos se te van a cosas como el had, acá los conectores, también el tema de que es campaign o campaigns, pero al final del día solamente con este concepto del plural y el singular puedes eliminar todo el resto y seleccionar la E. Asimismo son todo el resto de lo que tiene que ver con corrección de oraciones, pero también analizan no solamente el tema del plural y singular, sino que un montón de otras reglas gramaticales del inglés. Bien, y con respecto a critical reasoning, acá obviamente por la extensión de la pregunta no le voy a leer toda la pregunta completa, pero si se dan cuenta esto está estructurado de la siguiente manera. Hay una persona que en este caso es un rol de un astrónomo, que establece un argumento, dice algo científico, esta es tu pieza de evidencia, y luego te dice, ¿cuál de las siguientes, de las alternativas que vienen acá, si fuese cierta, fortalece el argumento del astrónomo? Eso quiere decir que tú tienes que analizar si cada una de estas oraciones están relacionadas con lo que está diciendo el astrónomo y además de eso, si es que complementan apropiadamente y fortalecen el argumento. Se imaginarán también que como hay una versión que te pregunta si fortalece el argumento, también hay otra que es si debilita el argumento y también hay otros tipos de preguntas que tienen que ver con esto, donde finalmente partes con una pieza de información y luego te hacen una pregunta que tenga que ver con el análisis y el razonamiento crítico de esa información. Y con respecto a reincorporation, como reincorporation siempre es leer un texto y luego sacar algunas conclusiones de ese texto, no voy a poder entrar en ese detalle porque los textos son muy largos y luego te hacen una serie de preguntas, como 6 preguntas por cada texto. Pero ¿qué tipo de preguntas te hacen? Luego de que lees el texto te pregunta ¿cuál es el propósito principal del texto? Y te da algunas alternativas. Estas son, si no se entiende, son preguntas, son las partes iniciales de las preguntas que vienen en el GMAT de algunos textos que las saqué para dar ejemplo. Entonces te pregunta, por ejemplo, el primary purpose, que es básicamente qué es lo que quería decir el autor con esto. Después, por ejemplo, ¿qué otra cosa te pueden preguntar? ¿Qué cosas implica con respecto a otros argumentos? Que vendría siendo como una mezcla con el tipo de pregunta anterior de critical reasoning. Tienes que leer el texto y luego ver si que lo que el texto está diciendo cómo concuerda con las alternativas que te están dando. Y después puede ser, por ejemplo, como una palabra, en este caso, por ejemplo, está preguntando ¿cuál es un ejemplo de lo que el texto llame ecological service? Y se refiere a una línea en particular. Entonces te está preguntando básicamente este término ecological service, si uno lo pone en el contexto que el texto te dio, ¿cuál es el significado que puede tener? Finalmente lo que está tratando de hacer es que no solamente puedas memorizar el texto, sino que además puedas inferir información a propósito de lo que el texto está insinuando o está evidenciando. Estas dos partes de la prueba, cuantitativo y verbal,
forman un puntaje común que es el más conocido cuando uno habla del GMAT. Por ejemplo, cuando yo digo que saqué un 710, en realidad no me estoy refiriendo a más que estas dos partes de la prueba, que es un puntaje común que va desde el 0 hasta el 800. Pero también hay otras dos partes de la prueba. Una de ellas se llama razonamiento integrado, que es una parte más distinta a las otras. Si se dan cuenta, las otras son mucho tiempo y muchas preguntas. Acá es la mitad del tiempo, son 30 minutos y solamente 12 preguntas. Por lo tanto, tienes más tiempo por cada una de esas preguntas. El puntaje va desde el 1 al 8 y a diferencia de lo que eran las otras, esta sección no es adaptativa. En esta sección, ¿qué tipo de cosas entran? Interpretación de gráficos, análisis de tablas, algunas veces también te colocan algunas fórmulas que no son tan difíciles y acá te dejan ocupar una calculadora, porque acá lo que quieren ellos ver es cómo tú utilizas los datos que tienes para poder sacar conclusiones. No les interesa el cálculo como en la parte de cuantitativo, por lo tanto acá sí tienes acceso a una calculadora. ¿Qué tipo de cosas te pueden preguntar? Por ejemplo esto, acá te están exhibiendo un gráfico donde en este caso te dicen que el eje horizontal, y obviamente tú tienes que saber lo que es un eje horizontal, describe la popularidad del 0 al 1. El 1 es, o sea, que todos utilizan esto que están en particular mencionando, que son tratamientos. Del 0 al 7 también están midiendo lo que se refiere acá como efectividad, que define como la fracción de todos los respondientes que consideraron que cada uno de estos tratamientos eran efectivos. Y luego te dicen, en base a todo esto que te acabo de describir, respóndeme estas alternativas. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo usado por el mayor número de gente? O sea, es el máximo hacia arriba y el máximo hacia la derecha. Por lo tanto, acá es ejercicio, que si se dan cuenta es el que está indudablemente más hacia ambos lados. Después te pregunta, entre todos los tratamientos, ¿cuál fue probado por más de la mitad de los aquellos que respondieron y que fue menos efectivo? Entonces, si se dan cuenta, tienen que primero hacer un corte aquí, en el 0,5, que es la mitad de los respondientes, ahí, y ya se dan cuenta, ya los que quedan no son todos estos que están aquí, estos nos tienen que ignorar para la respuesta, sino que tienen que avanzar hacia todo lo que es el lado de la derecha. Por lo tanto, tus alternativas son cafeína, journaling, talk therapy, sleep, exercise, y te preguntan cuál fue el menos efectivo. La efectividad, recuerden que se mide por el eje vertical, por lo tanto el menos efectivo de los que me quedaron ahí es cafeína. Esta pregunta es fácil y obedece a un análisis básico de un gráfico, por lo tanto no debiese representar mayor dificultad para aquellos que trabajan con gráficos habitualmente. Puede ser un poco más difícil para aquellos que trabajan en una industria que no está cuantitativa o que estudiaron carreras que no tenían temas de estadística o matemática. Y la última parte de la prueba es lo que se le llama el agua. Es solamente un ensayo que se resuelve en 30 minutos y acá básicamente te dan un argumento que siempre va a estar malo, siempre va a haber alguna falla en ese argumento, entonces tú tienes que escribir esto. Acá tienes que tomar tu teclado y empezar a... Y al escribir tienes que fijarte de dos cosas. De uno, que tu inglés sea correcto. Y dos, de que lo que tú estás argumentando tiene relación con lo que se está exhibiendo en el argumento. Por ejemplo, si alguien me está diciendo, Sebastián, a mí no me gusta tu polera porque me gusta más el color rojo. Y yo le respondo, bueno, qué bueno porque mis zapatillas son rojas. No tiene relación con el argumento, ¿se dan cuenta? O sea, no solamente es decirlo gramaticalmente correcto, sino que también tiene que ser algo correlacionado con el argumento que se dio. Por lo tanto, este puntaje además, como es un puntaje con alternativas, sino que depende de la reacción de cada persona, no llega inmediatamente al terminar la prueba. Cuando tú terminas la prueba, generalmente te dicen cuál es tu puntaje esperado de acá, si es que nada malo ocurrió entre medio, que generalmente es preciso, pero el tema del agua te lo entregan después. Bien, entonces, ¿cuál es un puntaje correcto? ¿Cuál es un puntaje bueno? Si tú tomas el promedio del GMAT, de la gente que da el GMAT es 564, pero ese es el promedio. Claramente las mejores universidades del mundo están buscando puntajes que no sean el promedio. Lo mismo con razonamiento integrado y lo mismo con el agua. Generalmente eso sí, está como la creencia, y la verdad es que creo que también es verdad, que el agua es algo que no consideran tanto. Por ejemplo, ahora que el GMAT se hizo online, este parte del test no estaba disponible inicialmente. Ahora ya está disponible para que la gente la pueda hacer, pero inicialmente no estaba y nadie lloró por eso, digamos. Nadie se quejó de que no tenían esa pieza de información. Pero bueno, en términos del resto del puntaje, lo que uno podría considerar que es un buen puntaje es aquel que está arriba de el percentil 90. Eso quiere decir que hay solamente 10% de la población que da este test que sacó ese puntaje o más. Eso sería en el caso del puntaje total, un 7-10. En el caso del IR sería un 8, que es el puntaje perfecto. Ahora, ojo,
puedes equivocarte en una pregunta del IR para sacar puntaje perfecto. Es raro, pero sucede. No tienes por qué haber tenido las 12 preguntas correctas, pero es algo particular de esta parte del test. Y con respecto al agua, en general la gente acá no tiene mayores dificultades, por lo tanto el puntaje perfecto es efectivamente el puntaje de los mejorcitos de la prueba, y todo el resto abajo de ese ya empieza a ser significativamente peor. Si se dan cuenta, un puntaje de 5, que es a un punto de ser el mejor puntaje, baja a percentil 56, que es una gran baja. El test se puede rendir en dos tipos de ubicaciones: los test centers y el online, es decir, tu casa. Respecto a los test centers, estos son lugares adaptados para dar la prueba, y en Chile lamentablemente solamente hay uno, que queda muy cerca de La Moneda, en Santiago Centro, y les puedo decir de primera mano, porque vivo en Santiago Centro, de que la comuna ha pasado mucho en cuarentena, así que ese test center está mucho tiempo cerrado en el año por las restricciones sanitarias. Entonces hoy día es difícil conseguir un cupo, y cuando lo consigues finalmente no sabes si la comuna va a volver a pasar a fase 1, y por lo tanto te pueden volver a cancelar la prueba. La prueba en total en test center se puede rendir 5 veces en 12 meses, con 16 días de separación entre cada una de las veces que lo das. Creo también que hay una restricción a nivel total, la cual es 8 veces en la vida. Nadie quiere dar esta prueba con esta frecuencia. Lo que sí puede llegar a pasar, la restricción que me parece un poco más importante, es que puedas estar muy cerca de las fechas del deadline de la escuela, y por lo tanto quieras que esto sea menos de 16 días. Por otro lado, el online se rinde en tu casa, está disponible para tomar horas durante las 24 horas del día, 7 días a la semana. Esto es una diferencia, por ejemplo, para los que vieron mi video del TOEFL, donde el TOEFL solamente tenía habilitado 4 días a la semana. El GMAT tiene habilitado 7 días a la semana. Lo malo es que como mucha gente está tratando de hacer trampa en este tipo de test, tratando de intervenir los computadores, ellos están limitando el tema del online. Y el online se puede solamente rendir 2 veces en total. Incluso cuando empezó lo del online, se podía dar una sola vez el online. Entonces era aún más restringido. Y lo más importante que deben saber de esta parte, y que tienen que tomarlo como en cuenta a la hora de decidir, es que el online en general es súper inestable. He conocido gente que en las últimas semanas, ni siquiera estoy hablando de cuando partió el test, que también sucedía esto, sino que en las últimas semanas ha tenido problemas con darlo online. No solamente por tu internet, sino que también por otras complejidades que ocurran con el servidor de la prueba. Por lo mismo, la experiencia del online no es tan estable. La primera vez que yo di la prueba tuve un par de problemas que les voy a comentar también, pero la segunda vez que di la prueba fue completamente estable y salió todo perfecto. Yo, pensando que esto ya se había solucionado, entré a ver en un foro que se llama el GMAT Club las últimas experiencias, y sí, hay gente que aún sigue teniendo problemas. Es cada vez menos, pero sigue existiendo eso. Por lo mismo, hay gente que prefiere darlo en el test center. Pero acá en Chile no hay tanta opción, y en Argentina tampoco hay tanta opción, porque esos lugares también son limitados y están cerrados. Creo que también pasa en Uruguay y en otros países de Latinoamérica, donde generalmente la cantidad de test centers por país es solamente uno. ¿Qué tienen en común estas dos pruebas? Es que el costo es el mismo, son $250 por dar la prueba, por lo tanto no es una prueba barata, no es una prueba que quieres dar las 5 veces que está ahí en la pantalla. Los puntajes siguen durando 5 años y hay selección de orden. Eso era algo que en mis tiempos, cuando yo di el online por primera vez, no existía. El orden era fijo. En cambio, en el test center tú podías elegir en qué orden. Si querías, por ejemplo, verbal antes, si querías el agua antes. Te dan un par de opciones de las cuales podías elegir. Una cosa que se me olvidó importante comentarles del tema del online es que el online no tiene límite de envíos hacia las escuelas, y el test center sí. Cuando tú vas a darlo a test center, tienes que seleccionar a las pruebas a las escuelas a las cuales les vas a mandar el puntaje. Por ejemplo, tú entras a hacer la prueba y dices: yo le quiero mandar este puntaje a Harvard, a Stanford, a Fuqua, etc. Y puede ser que no sepas en ese entonces a cuál se la quieres mandar. A mí me pasó. Yo di la prueba por primera vez en test center y me fue pésimo, pero antes tuve que decidir que se la quería mandar a las escuelas que quería postular. Por lo tanto, se las mandé a mis Dream Schools. ¿Qué pasó con eso? Que después me fue pésimo, y probablemente había un tipo al otro lado del mundo que cuando le llegó mi certificado de que había sacado un 640 fue como: se debe haber reído y lo debe haber botado a la basura, digamos, porque con ese puntaje, que era un 640, no hubiera podido entrar a ninguna escuela. Yo creo que no hubiera podido entrar a ninguna escuela de alto calibre. Si al momento de dar la prueba no sabes cuáles son las opciones que quieres efectivamente tomar, selecciona cualquiera, las que te parezcan más razonables, y luego vas a poder pagar un fee para poder mandarle ese puntaje a otra escuela. Por otro lado, en el online tiene la ventaja de que no hay límite de envíos, por lo tanto tú puedes seleccionar cuántas escuelas te den la gana
y generalmente eso sucede además después de que das la prueba. Y se lo puedes mandar cuantas veces quieras mientras el puntaje sea válido durante esos 5 años. Bueno, les quería compartir también un poco mi opinión respecto a las opciones. Contexto, yo di la prueba una vez en Test Center y luego la di 2 veces en el online. En mi experiencia en Test Center casi todo estuvo bien. El computador funcionó bien. El teclado, si bien no era el teclado que estoy más acostumbrado, era un teclado bastante estándar. Por lo tanto no tuve mayores dificultades. El lápiz funcionaba bien, la hoja funcionaba bien, que es un tipo de hoja especial que se tiene que borrar. Lo esencial del test funcionó bien en el Test Center. El segundo test que yo hice, que fue el primero del online, yo tuve una mala experiencia, que estoy seguro que me costó puntaje. Yo partí como avión en la prueba, en la parte de matemáticas, que es mi fuerte, y partí muy bien. Y llegué al final de la prueba, el último ejercicio, con 2 minutos de ventaja. Y yo ya había pensado que si me llegaba a pasar eso, porque en los ensayos me estaba pasando que estaba teniendo buen tiempo, iba a poder aprovechar de respirar, porque el tiempo entre cada una de las pruebas era nada en ese entonces. Estaba en eso, estaba tratando de resolver la última pregunta y me pongo la mano acá en la boca, como esto. ¿Por qué? Porque cuando estoy como enfocado en algo, estoy haciendo esto. Es algo subconsciente, no me fijo que lo estoy haciendo. Sale de los parlantes una voz como: para de hacer esto, sácate la mano en la boca. Es poco menos como que hubiera sido ilegal. O sea, yo creo que hay gente que mata personas que le hacen menos escándalo que el que me dieron a mí. Por lo tanto, me puse muy nervioso. Estaba muy ansioso por la prueba. Entonces, esto claramente me sacó de mi normalidad. Y contesté la prueba, la última pregunta. Que, por cierto, el tiempo no paró mientras tanto la persona me dijo todo esto. Contesté la última pregunta y le puse OK. Y perdí los 2 o incluso 2,5 minutos que tenía para descansar por eso, porque me puse muy nervioso y acepté la prueba. Entonces, y seguía nervioso. Después pasó como 30 segundos que había entre el fin de matemáticas y el comienzo de verbal. Uy, seguía súper nervioso. Entonces, las primeras preguntas de verbal las tomé con mucha tensión, estaba de verdad muy nervioso. Y las primeras preguntas en el GMAT son esenciales porque son las preguntas que ellos esperan que te vaya bien para poder empezarle a subir el nivel. Como les decía anteriormente, la prueba es adaptativa, por lo tanto contestar las primeras preguntas bien es parte esencial de la prueba. Y me pasó de que esas preguntas las contesté súper nervioso y creo que eso me afectó mucho la confianza y el rendimiento en la prueba. La mayor parte de este problema fue mi culpa porque yo tendría que haber manejado el hecho de que no colocar la mano aquí. Pero es algo que también creo que la persona del otro lado sobrereaccionó. No tiene por qué haber hecho ese escándalo que hizo. Me costó mucho, como estaba ansioso por la prueba, volver a mi puntaje, volver a mi rendimiento normal. Y saqué finalmente un 680, que no es un mal puntaje. Hay muchas universidades que te van a aceptar con ese puntaje. Pero estaba lejos de los 720 o de los 700 que estaba sacando en los ensayos antes de ir a dar la prueba. Y luego, creo que fue un mes y medio después, di el segundo test online, el tercero total. Y ahí no tuve problemas, no me interrumpieron en ningún momento, pero ahí sí trabajé mucho en la conciencia de dónde estaban mis manos, de dónde estaba mi entorno, de los tiempos. O sea, trabajé muchas cosas que no eran los contenidos de la prueba para poder efectivamente estar más tranquilo y menos ansioso en ese momento. ¿Cuál es mi consejo a ustedes, para ustedes que están recién partiendo en este camino? Es que yo no daría al online hasta estar al menos a 20 puntos de diferencia de mi target score. O sea, si quiero efectivamente para mi universidad presentar un 700, si estoy sacando 680 o 720 en los ensayos está ok, pero si estoy sacando 650 no vale la pena ir a dar uno de tus intentos del online, solamente si por si acaso sacas el puntaje. Estos intentos del online hay que cuidarlos como hueso santo y no malgastarlos. Por lo tanto, mi invitación es que si estás aún inseguro de qué puntaje vas a sacar en el online, te abstengas de dar la prueba porque sí. Si es que agotaste los intentos o si ya te lo diste una vez en el online y sabes que el test center no va a abrir y estás aproblemado por la cantidad de veces que lo tienes que dar, quizás de pronto sería bueno cambiarse al GRE. El GRE no tiene un límite de cantidad total de veces, solamente tiene cierta cantidad de días entre medio, que no me recuerdo cuántos son en este momento, pero tienen que pasar así como en el GMAT pasaban 16 días, hay una cantidad de días que tienen que pasar entre un test y el otro. Conozco a alguien que entró conmigo a la universidad en esta ronda de postulaciones, que hizo esto, que efectivamente cuando se dio cuenta que en el GMAT no le estaba funcionando, se decidió cambiar al GRE, y en el GRE efectivamente le fue mejor. Bien, y algunos temas que quería compartir con ustedes ahora al cierre son dos.
Uno con respecto a la típica comparación entre el GRE y el GMAT. Yo no me manejo mucho en el GRE porque no di ese test, pero en general las universidades aceptan los dos, y en teoría lo que dicen es que aceptan los dos por igual. Por lo tanto, si es que diste los test de prueba del GMAT y del GRE y en el GRE te fue mejor, de pronto te conviene irte al GRE. Lo que yo he leído, pero no soy ningún experto en esto, ustedes deberían investigar más, es que el GRE también tiene más exigencia en la parte verbal. Por lo tanto, si a ustedes les va mejor en términos de vocabulario u otras habilidades que tienen que ver con verbal, de pronto les conviene irse a esa prueba. Así que te invito a que hagas tu propia investigación. Y el segundo tema que les quería conversar el día de hoy tiene que ver con respecto a cuándo darla. Mi recomendación es que sea lo antes posible, incluso si estás en la universidad. Porque si estás en la universidad, después puedes tomar ese GMAT Score hasta 5 años después y ocuparlo para postular a una universidad. El test dura demasiado tiempo, son 5 años, entonces te va a servir para postulaciones que vengan después. Si estás saliendo de la universidad o te acabas de graduar hace, no sé, un año, las habilidades que tienen que ver con contestar pruebas y test estandarizados y prepararse para estudiar están mucho más frescas que, por ejemplo, cuando yo las di. Yo empecé a estudiar esta prueba cuando tenía casi 30 años, por lo tanto habían varias cosas que ya había olvidado de la escuela, evidentemente también había olvidado de la universidad, por lo tanto me costó un poco iniciar esto de volver a estudiar. Si lo hubiera hecho inmediatamente saliendo de la universidad o un par de años después, hubiera sido mucho más fácil y probablemente hubiera sacado un puntaje mejor. No creo que hubiera podido sacar un 750, porque 750 igual es un muy buen puntaje y no sé si mis habilidades hubieran dado, pero definitivamente hubiera podido llegar a un 730, estoy completamente seguro de eso, si es que hubiera estado en mi mejor momento de estudiante, por decirlo de alguna manera. Así que mi recomendación es que partas lo antes posible, y si es que estás pasadito en la edad como yo, que estábamos ya había pasado mucho tiempo sin dar un test estandarizado, mi recomendación es que también partas lo antes posible. Te van a tomar un poco de tiempo reactivar esas habilidades que muchas veces están oxidadas en el cerebro de uno. Bueno, y eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver el contenido. Por supuesto, como siempre, si tienes alguna duda, por favor déjala en los comentarios. Si la duda es muy privada, contáctame por LinkedIn. Sé que muchas veces hay gente que le puede complicar ser bastante público respecto al tema de que está dando el GMAT, porque a algunos empleadores le puede complicar saber de que te quieres ir a estudiar a un posgrado. Si ese es tu caso, añádeme a LinkedIn, ponle conectar y luego cuando te acepte escríbeme, yo feliz de contestar tu duda por interno. Y si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete, compártelo con gente que esté partiendo el tema del GMAT. Creo que este tipo de videos pueden ser de mucha ayuda para los que están iniciando en el proceso. Eso ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!